Bien, ¿cuál es el procedimiento para que nosotros hagamos valer esta nulidad? En primer término, la nulidad debe de estar fundada y motivada, ¿sí? Eso es un punto bien importante porque al igual que todo lo que nosotros solicitemos, debemos de fundar y motivar. Eso es un requisito no solamente de la materia penal. Me imagino que todas las materias, y digo me imagino porque pues obviamente no soy un experto en todas las materias, pero me imagino que no existirá ningún tipo de pretensión o ningún tipo de escrito que nosotros presentemos que no tenga una fundamentación y una motivación, ¿sí? Bien, el segundo requisito es que lo presentemos por escrito dentro de los 2 días siguientes a aquel en que el perjudicado tenga conocimiento fehaciente del acto cuya invalidación se pretende. Entonces, tenemos 3 días una vez que advertimos, ¿sí? Que advertimos el vicio y lo tenemos que presentar por escrito. Y ustedes me preguntarán, bueno, ¿y qué pasa cuando el vicio se realiza en una audiencia, ¿no? Por ejemplo, pues cuando se realiza en una audiencia, el afectado, y estamos presentes dentro de esa propia audiencia, deberemos presentarlo o hacerlo valer verbalmente antes del término de la misma audiencia. ¿Esto qué quiere decir? Que lo podemos presentar al principio, lo podemos presentar en medio, pero nunca después, si el vicio se advierte dentro de la audiencia, porque ya tenemos conocimiento. Entonces tiene que ser antes de que termine la audiencia. ¿Ante quién se presenta? Ante el mismo juez que está conociendo del proceso, ¿sí? Si es el juez de enjuiciamiento, obviamente vamos a presentarlo ante ese, y si es el juez de control, ante ese órgano jurisdiccional, ¿sí? Entonces, estos son los términos para que nosotros podamos presentar este incidente de nulidad, ¿de acuerdo? Ahora bien, ya hablamos acerca de cuáles son los dos tipos de nulidades, que es la nulidad absoluta, la nulidad relativa, el término que tenemos para presentarlo y cómo lo debemos presentar. Ah, ojo, si lo vamos a señalar en la propia audiencia, es obvio que lo tenemos que señalar de forma oral, ¿no? En la primera es 3 días después de que tenemos conocimiento del acto a nulificar y es por escrito. Si el vicio se produce en la propia audiencia, lo vamos a hacer de forma oral, ¿sí? Ante el propio juez y ahí le vamos a fundamentar, ¿de acuerdo? Como todas las audiencias que vamos a llevar, iniciales, intermedias, de juicio, pues ya sabemos que son orales, que las peticiones las podemos hacer ante el juez de control y ahí mismo y en atención al principio de concentración, igual y podemos pedir otra cosa que no era lo que era lo planeado para la audiencia. Hay unos jueces que te dicen que no, pero deberían de hacerlo que sí, ¿no? Bien, ahora, hablemos un poco del saneamiento, que estas son las dos formas de enderezar la plana, ¿sí? La convalidación y el saneamiento son las dos formas de enderezar la plana, pero les repito, este saneamiento y esta convalidación solamente va a servir para actos ilegales, para nulidad relativa, ¿sí? Porque ya nos quedó establecido en el primer párrafo del 97 que los actos contrarios a la Constitución, a derechos fundamentales, no pueden ser ni saneados ni convalidados. Entonces, eso ya no está en discusión. Nada más hay que quedarnos con lo de la prueba o los actos ilegales en contra de formalidades. Bien, entonces, el saneamiento nos refiere que los actos ejecutados con inobservancia de las formalidades previstas en este código podrán ser saneados reponiendo el acto, esa es la primera forma de sanearlo, rectificando el error o realizando el acto omitido a petición del interesado. Entonces, no hay mayor problema, ya también les puse un ejemplo de eso. El juez, ¿qué es lo que está haciendo? Rectificando el error o realizando el acto omitido a petición del interesado. Su señoría, no me leyeron mis derechos. Cuando me detuvieron no me leyeron mis derechos. Ni en el Ministerio Público me leyeron mis derechos. En consecuencia, ¿qué es lo que está haciendo el juez? Está realizando el acto omitido a petición del interesado, ¿sí? Entonces son actos que son ilegales, ¿sí? Son en contra de las formalidades en el código. Y sí, tal vez suene mal, pero es de mera forma, ¿sí? No son actos de fondo que tengan un impacto directamente en el proceso, en la resolución, no tienen esa naturaleza. Y precisamente por eso pueden ser saneados o convalidados. Bien,
¿Quién lo va a resolver este saneamiento? Bueno, ahorita estamos en el saneamiento. ¿Quién va a resolver este saneamiento? La autoridad que constate un defecto formal saneable, ¿sí? En cualquiera de las actuaciones. Lo comunicará al interesado y le otorgará un plazo para corregirlo. Es decir, si el órgano jurisdiccional advierte un defecto formal saneable por parte del Ministerio Público, lo va a poner de conocimiento y le va a decir, a ver, aquí tienes este vicio formal, ¿de acuerdo? Tienes 3 días o no puede ser mayor a 3 días, tienes 1, 2 o 3, no puede ser mayor a 3 para saneármelo o convalidarme, ¿sí? Y entonces tiene que hacerlo y si el acto no quedara saneado en dicho plazo, el órgano jurisdiccional resolverá lo conducente, ¿sí? Entonces, ¿qué puede ser lo conducente? Ahí sí puede nulificar, aunque sea un acto convalidable o saneable, lo puede nulificar. Y entonces ya también no lo vamos a poder utilizar. Tal vez no fue directamente violación a derechos fundamentales, fue violaciones a meros formalismos procesales, a meros formalismos del código. Pero estamos de acuerdo que si la parte no lo corrige, el juez va a tener que tomar una decisión y ese juez lo que va a tomar es nulificarlo. Y entonces le va a decir, se te dio el término conducente para realizarlo, ¿sí? Entonces, si tú no lo realizas, pues entonces puedo nulificar. Realmente nos dice el órgano jurisdiccional resolverá lo conducente. Eso es lo que yo creo que puede resolver o debería resolver. Pero también hay un candado que la autoridad judicial puede corregir en cualquier momento de oficio, ¿sí? A petición de parte, los errores puramente formales contenidos en sus actuaciones o resoluciones. Entonces, respetando siempre los derechos y garantías de los intervinientes. Entonces, el juez, también de oficio o a petición de parte, dentro de sus propias actuaciones, puede corregirlas de oficio. Pero ya nos está diciendo que solamente cuestiones puramente formales. ¿Esto qué quiere decir? Que si en su resolución se equivocó en tal vez un nombre, se equivocó en una fecha, se equivocó en la clasificación jurídica, tú le vas a decir al juez, oye juez, te equivocaste en esto, ¿sí? Sanéalo. O el juez de oficio puede decir, advertido el error que ocurrió en esto y esto y esto, lo vamos a sanear y puede sanearlo de forma oficiosa. No necesita pedir permiso a las partes para poder sanear algo que sea directamente de sus propias resoluciones, ¿sí?